Aquí, ¿qué es lo importante? A mí de primeras, pues me extrañó la cantidad, que es justo 399, y a partir de 400 era un tipo u otro, pero realmente al Sí que hay ser una amenaza. con pistola y demás, que es Con no es intimidación, hurto, es robo. efectivamente. Y en el Entonces, en el robo momento que es robo con da fuerza igual. o robo con violencia o intimidación, Ya la ya cantidad no importa. no importa. Esto lo han puesto Vale, para Así es. liaros claro, y que pusierais el hurto, además leve por ser menos de 400 euros. claro. Bueno, indica también que uno de los billetes que se llevó era de 20 euros y está manchado de tinta negra y que el individuo escapa en un vehículo, el vehículo C, conducido por otra persona, dando una descripción pormenorizada del mismo. Ya tenemos el vehículo C, Volkswagen Golf negro. El billete de 20 euros es importante porque lo encuentra después como que efectivamente este vehículo es el que ha estado implicado en el robo y posteriormente en el atropello. Pasados 10 minutos y sin haber conseguido aún localizar este vehículo, es requerido por la central de comunicación para acudir a un accidente de tráfico entre una ambulancia y un turismo. Llegados al lugar del accidente, se comprueba que se ha producido una colisión frontolateral entre una ambulancia, que es la del vehículo A, y un turismo, vehículo B, en un cruce con regulación semafórica, en el que la ambulancia ha pasado el mismo con fase semafórica en rojo, llevando la señalización óptico-acústica de emergencia activada, es decir, va en servicio de emergencia perfectamente señalizado, resultando con daños materiales de escasa consideración ambos vehículos y sin resultar herido ninguno de los implicados. ¿Aquí qué os parece importante? Pues el tema de que al estar regulado por un semáforo en rojo es una intersección y que la ambulancia lleva la señalización de emergencia activa, vaya que está dando un servicio de urgencia. Pero, o sea, en el tema de las intersecciones se tiene que cerciorar que el otro vehículo está detenido y si hacen alguna infracción de esta es una responsabilidad personal del conductor. Efectivamente. Pero, por otro lado, también está el tema de que el conductor del otro vehículo va claramente bajo los efectos del Ajá, alcohol. Bueno, la secuencia del accidente que describe las personas que lo han presenciado es la siguiente. Con fase semafórica en rojo, la ambulancia, con señalización de emergencia encendida, pasa el cruce impactando con un vehículo y quedando detenidos ambos en el centro del cruce. Después, con posterioridad, un minuto después, el momento que os hablan, esto ya creo que está dicho, es con posterioridad, ya no es el mismo accidente, ¿vale? Ha pasado un minuto como si ha pasado una hora. Es independiente. Un vehículo turismo cuya descripción coincide exactamente con la facilitada por las personas que presenciaron la huida del supermercado, llega a gran velocidad al cruce, atropellando a una de las personas que se encuentran en el cruce, al copiloto de la ambulancia, que sufre una fractura abierta de fémur y un neumotórax. Esto es importante también. Una fractura abierta de fémur y un neumotórax es evidente que no va a necesitar solo seguimiento de la lesión o una primera cura, ¿vale? Que este va a quedar ingresado además bastante tiempo. Y emprendiendo la huida, seguidamente. Un testigo comunica que inmediatamente después de estos hechos lo ha comunicado al 112 para requerir asistencia sanitaria urgente para el herido, hecho que verifican los agentes. Entonces, porque cuando vas a un accidente tienes que activar todos los recursos y no esto, pero como ha llamado ya al 112, y además lo hemos verificado, pues ya se supone que todos los recursos que sean necesarios estarán activados. Respecto al turismo, aunque de esto no pregunta luego nada en las preguntas que hacen a continuación. Respecto al turismo que permanece... Dime. No, eso, que luego a eso no hace referencia. Efectivamente, o sea, está muy bien, vale, lo ha llamado ya a 112, no hay que activar nosotros ambulancia ni nada, pero no te preguntan actuaciones antes de llegar al accidente, te pone las actuaciones, te pregunta una vez que ya estás en el lugar. Así que bueno, una de las actuaciones podría haber sido pasar aviso a ambulancia y tal. Al estar avisado el 112 y ya lo hemos comprobado, pues no sería necesario, no habría que ponerlo. Respecto al turismo que permanece en el cruce, los testigos manifiestan como antes de la llegada del indicativo policial e inmediatamente después de producirse el accidente, conductor y copiloto intercambian sus puestos. Y al hablar con los ocupantes de este vehículo, el turismo que permanece en el cruce, el que se identifica como conductor no presenta síntomas. Una vez que se han cambiado, el que se identifica como conductor, que en realidad es el ocupante, no presenta síntomas. Pero al realizar la prueba da 0,33 miligramos por litro de aire expirado.
Y el otro ocupante, al que los testigos identifican como conductor del vehículo, se niega a realizar la prueba de alcoholemia, manifestando que no está obligado y mostrando, esto es importante, síntomas evidentes de estar bajo los efectos del alcohol. Una dotación localiza y consigue detener el vehículo que supuestamente huyó del lugar del accidente, identificando a los ocupantes, y en un registro del vehículo encuentran una pistola de aire comprimido. Esto es importante. Sí, de aire comprimido, sí. ¿Por qué? Porque como tal no es una arma prohibida. ¿Puedes ir por ahí con una pistola de aire comprimido? No, Es no se eso, puede, ¿no? el uso de tal, eso lo hace arma prohibida. Efectivamente. ¿Y a efectos del robo es importante o no es importante? Sí, porque es un agravante. Aparte, si la pistola hubiera sido de verdad, ¿cambiaría el tema o no cambiaría el tema? O sea, es evidente, por lo que han dicho en la descripción de la llamada, que la encargada del establecimiento no ha dicho que fuera una pistola de aire comprimido, o sea que parecía de verdad, simulada. Mm. Pero sí que hay diferencia de hacerlo con una pistola de verdad a hacerlo con una pistola de aire comprimido. Luego lo veremos. El vehículo presenta daños en la parte frontal compatibles con el atropello anteriormente descrito. Entonces, entre la pistola que se encuentra, el billete de 20 euros marcado con tinta negra y que además tiene daños que son compatibles con el atropello que se acaba de producir, parece que bastante claro que son los culpables del atropello y del delito de robo. Y finalmente, al requerir la documentación, como había poco ya con todo lo que hemos leído, al conductor de este vehículo se comprueba que tiene una anotación de pérdida de vigencia edictal del permiso de conducir de hace 2 meses. Esto aquí que es lo importante, el tema de edictal. ¿Por qué? Lo vimos el otro día. Porque no está notificado personalmente. ¿Vale? Si no está notificado personalmente, no hay delito. Hay administrativa, más luego que sirve como notificación. Efectivamente. Bueno, pregunta respecto a los hechos. Respecto a los hechos descritos en el enunciado, el ejercicio consiste en enumerar y motivar brevemente, esto es lo importante, que no tenéis aquí todo el espacio del mundo, tenéis aquí entre una y otra, esto os lo dan así las hojas y esto es lo que tenéis para escribir. Todas las infracciones administrativas y penales y describa la actuación policial con las personas y vehículos implicados en cada uno de los apartados según se desglosa a continuación. Primero, escenario, robo en el supermercado, motive brevemente. Esto vale 2 puntos. Indique la intervención policial y las infracciones cometidas y motive brevemente cada una de ellas. Actuación policial. ¿Qué habéis puesto aquí? ¿Qué hay que hacer? Pues una Policía, vez, tienes la llamada, ¿qué hacemos? una vez recibida la llamada, trasladarse al lugar de los hechos, en este caso supermercado, con decisión y sin demora y con el empleo de señales acústicas y ópticas del vehículo policial. Eso es. Estacionar lo más cercano al lugar de los hechos, el supermercado, cerciorándonos de que efectivamente ya no se encuentran en el lugar de los hechos los que han robado en el establecimiento, los delincuentes. Eso es. Después he puesto apartar a los curiosos y preguntar por la existencia de heridos, dando posible apoyo a la cajera si fuera necesario. Bueno, heridos, aquí no te habla de heridos en el supuesto propiamente dicho, solo Sí, el amenazado. por eso. Y luego lo de la amenaza, por eso he puesto lo del apoyo, pues sí, yo qué sé. Más. Yo aquí he puesto que al haber llamado al 092, igual no ha sido trasladado, que supongo que sí, al Cuerpo Nacional de Policía. No. Si No, llamas ¿no? al 112, se lo pasa a todo el mundo. Si llamas al 092, hablas con policía local solo. Bueno, aunque en realidad aquí en Castilla y León ya el 092 no Es funciona, que por lo lo menos en busqué y me Soria. puso que no servía el 092. Ya no funciona. Ahora es el 112, pero tenemos un teléfono fijo, el 21 18 62, que llamas directamente a la policía local de Soria. Pero bueno, aquí te pone 092, el 092 es el de policía local. Efectivamente, habría que pasar aviso a todas las patrullas de policía local y avisar a Policía Nacional y Guardia Civil, ¿vale? Por si hubieran oído de la ciudad, si lo ven por ahí, o Policía Nacional dentro del casco urbano también, por las patrullas que tienen por ahí dando vueltas y observaran el vehículo. ¿Alguno ha puesto alguna otra cosa? Yo después de lo de traslado al lugar de los hechos con decisiones sin demora, eso había puesto en el trayecto estaremos atentos a los vehículos con características semejantes al utilizado en el robo. También. Sobra o... Si no, no está bien. Para estas cosas no hay... O sea, igual que para los accidentes o se da una relación y tal, que es lo que suelen poner, para este tipo de llamadas
tampoco hay un índice que esto tiene que ser sí o así. Dependiendo de cómo os describan el supuesto, vosotros podéis ir añadiendo cosas lógicas. Eso, por ejemplo, pues que hay que estar alerta por si te cruzas con el vehículo, puedes a ver si vas a ir al establecimiento que acaban de robar, te han dado una descripción del vehículo, te lo cruzas y no te enteras. Pues, lógicamente hay que estar alerta del tal. Eso está bien puesto. ¿Alguna cosa más? Yo he añadido que recabar información de posibles testigos y de la cajera cuando se encuentre disponible de hacerlo, para efectos de iniciar una posible investigación, porque se supone que luego no sabes que va a haber un accidente y que va a estar Claro, implicado en él. pero hay que pasar este tema de quién es competencia, Policía Nacional. Nosotros Sí, tenemos que actuar, nos han llamado, lógicamente vamos, pero los que tendrán que ir allí a recabar información y a entrevistarse otra vez con la encargada es Policía Nacional, dentro del casco urbano. vale. Entonces, Habría, yo José, Dime. Preguntar. y no sé quién está hablando. A ver. habla, Fran. A ver, no, que sí, que habría el ofrecimiento de acciones por parte de la víctima, en este caso de la cajera. Nosotros el ofrecimiento de acciones únicamente Habría centramos en temas de tráfico. Con los heridos en un accidente, les hacemos un ofrecimiento de opciones, iba a decir, ofrecimiento de acciones. Porque como están despenalizados los accidentes de tráfico y tal, se le informa que aún así tiene derecho a... Pero en esto no. Vale. En esto se le informaría de la necesidad de ir a Policía Nacional para formular una denuncia y de todas formas, como luego hemos pasado aviso a CNP que se presentarán también en el lugar, le volverán a indicar lo mismo. Pero ofrecimiento de acciones, simplemente esos otros señeros al tema de accidentes de tráfico con heridos. No se hace ofrecimiento de acciones a otro tipo de víctimas. Ofrecimiento de acciones lo hacemos precisamente porque los accidentes de tráfico están despenalizados. En delitos que no, o sea, están en el Código Penal, no están despenalizados, no es necesario hacer ofrecimiento de acciones. Vale. Bueno, tras recibir la llamada y anotar todos los datos del denunciante, aquí en la intervención policial he obviado todo esto que habéis puesto vosotros, que es igual que o muy parecido a lo de los accidentes de tráfico. El tema de, pues eso, con las luces, con decisión y sin demora, tal. Luego tampoco os leéis mucho con el tema de los accidentes. O sea, esto vas a un establecimiento en el que te han dicho que los ladrones han huido. Se han montado en otro vehículo y ha huido. Vale, no hay que asegurar la zona, no tiene por qué haber curiosos tampoco, que lo pones, está bien puesto, ¿sabes? No está mal, pero tampoco es lo importante. Igual que en un accidente sí que es importante que si pone el vehículo patrulla, que impedir que el accidente adquiera mayores dimensiones, el tema del tráfico, redirigirlo y asegurarlo, tal. En un accidente es importante. Aquí en esto no, igual que si vamos a una pelea en un bar o una llamada de otro tipo en cualquier otro establecimiento, ¿vale? Vale. Pero aunque yo no lo he puesto, lo de trasladarse al lugar con decisión y sin demora, utilizando las luces, la acústica del vehículo policial, tal, eso sí que hay que ponerlo, ¿vale? Aunque yo no lo he puesto aquí. Bueno, tras recibir la llamada y anotar los datos del denunciante y del presunto autor del hecho y vehículo implicado, se indicará a la requirente que no cuelgue el teléfono y se comisionará una patrulla para que se dirija al lugar, se entrevisten personalmente con la denunciante y traten de localizar a los autores del delito. Se indicará a la requirente que debe trasladarse a comisaría de CNP al objeto de formalizar la denuncia por lo sucedido. Y esto, que lo habéis comentado también, es importante, se pasará aviso de los hechos al resto de patrullas de policía local por si se cruzan con el vehículo. Hay que saber un vehículo que luego ha resultado que la pistola es de aire comprimido, pero no sabes con quién te la estás jugando, hay que pasar aviso porque puede cometer cualquier irregularidad, va a otra patrulla nuestra del CNP o de Guardia Civil simplemente a identificarlo para una sanción administrativa y te has podido llevar 4 tiros porque no sabías que estabas hablando con unos atracadores que acababan de robar en un establecimiento. Y cuando pasas aviso a CNP y Guardia Civil, se da la descripción de los autores, del vehículo, del vagón negro y del billete de 20 euros manchado. Y la pistola, por supuesto, que no lo he puesto aquí. Que es lo más importante, por cierto. Bueno, posible, ¿no? Que te hablan de pistola.
Luego, aquí te pone, indique la intervención policial, que sería esto, hay que hacerlo lo más escueto posible porque ya veis el hueco que tenéis aquí. Y aparte escrito a mano, ocupa bastante más que... Y las infracciones cometidas, y motive brevemente cada una de ellas. ¿Qué infracciones habéis visto aquí? ¿Qué infracciones hay en el robo en el supermercado? La primera, el robo con violencia o intimidación, ¿no? Un segundo. Vale. Aquí pone identificar, indique la intervención policial y infracciones cometidas y motive brevemente cada una de ellas. ¿Vale? Entonces, primero decís robo con intimidación. Sí. Así lo habéis puesto. No. Artículo 237 de la Ley 1095 del Código Penal. Eso es. ¿Vale? De la ley orgánica, 10/95, el 23 es. De noviembre. Sí, el 23 de noviembre. De noviembre, del Código Penal, tal. Las penas no las sabíamos. No. Yo las miro. Prisión de 2 a 5 años, creo. Vale, el tema aquí, los robos, tanto los robos de robo con violencia en las cosas, o digo, con fuerza en las cosas, o violencia o intimidación. ¿Vale? Eso es lo que dice el 237, pero luego en los siguientes es lo que te detalla las penas de uno o otro. O además, si el robo se produce en una vivienda, en un local, en este caso es un robo del 237, pero ¿dónde viene especificado después? Yo me acuerdo que era grabado por ser un local abierto al público, creo. En que era. el 242. Sí. Vale, tenemos el 237. Reos de delito de robo, los que con ánimo de lucro se apoderan de las cosas muebles ajenas empleando fuerza de las cosas para acceder o abandonar el lugar donde éstas se encuentran, o violencia o intimidación en las personas. Aquí estamos en un robo con intimidación, porque ha dicho que la ha amenazado con una pistola. No hay violencia, pero sí que hay intimidación. Y tampoco ha habido fuerza de las cosas porque el establecimiento estaba abierto. Y luego el 242... dice, el culpable de robo con violencia o intimidación en las personas será castigado con la pena de prisión de 2 a 5 años. ¿Vale? Pero luego, además, en el punto 2, cuando el robo se cometa en casa habitada, edificio o local abiertos, se impondrá la pena de prisión de 3 años y 6 meses a 5 años. Luego, lo que os he dicho de la pistola, las penas señaladas en los apartados anteriores, está tachado aquí como veis, se impondrán en su mitad superior cuando los delincuentes hicieren uso de armas u otros medios igualmente peligrosos, sea al cometer el delito o tal. Esto es simulada. Entonces, aunque sea simulada, hay intimidación clara. Lo que no hay es el punto 3. O sea, es el 237 en relación definido en el 242.1 y punto 2. El punto 3 no es de aplicación, ¿vale? Porque no ha usado un medio peligroso. Es una pistola de aire comprimido. Aunque bueno, si te meten un perdigonazo con una pistola de aire comprimido es relativamente peligroso, pero se refiere a una pistola de las de verdad. ¿Vale? Todo esto, lógicamente, no lo podéis poner. Entonces, ¿cómo habría que poner aquí la infracción cometida brevemente, porque solo hay este espacio? Pues delito con robo con violencia o intimidación en las personas, tipificado en el artículo 237 y definido en el 242.1 y punto 2, por eso, porque es con intimidación y en un local abierto, y como es un local abierto es de 3 años y 6 meses a 5 años. Con pena de prisión de 3 años y 6 meses a 5 años. Uno como autor material, que es el que ha entrado a robar, y el que estaba esperando en el coche, ¿qué? Yo he puesto que es cooperador necesario. Yo también le clavo al cooperador necesario. Es que esto es un poco peliagudo. Porque el tema de cooperador necesario implica que ha cooperado de tal manera que no se hubiera podido producir sin su ayuda. Sí, que es igual que ayer, que el tío se puede ir corriendo, ¿no? Sí, Efectivamente. claro. Entonces, te ponía el que encubridor, el que ayuda, tal, pero el de encubridor no encaja aquí tampoco. El tema es que han cometido un robo en un establecimiento y
se han dividido las funciones. El uno entra y el otro, a la vez que espera, pues está vigilando si entra alguien, si no entra, a lo mejor si viene la policía. Vale, yo, bajo mi punto de vista, es coautor del delito también, pero sí que es verdad que se podría considerar cooperador necesario. Esto podéis poner las dos cosas y tan ricamente, no pasa nada con los datos que hay. De hecho, luego para eso están los juicios y es donde se determina ¿Qué se le pone? la responsabilidad de cada uno de las personas que han intervenido en el ilícito penal. Luego el juez dirá si lo considera coautor, cooperador necesario o encubridor o lo que sea. Pero bueno, lo tenéis que intentar poner así lo más corto posible. Hombre, aquí lo del 237 y 241 tal sí que tendríais que poner de la Ley Orgánica de 95 de 23 de noviembre del Código Penal, en grado de esto, lo que os dije, en referencia al artículo 15 y como autor material, y al artículo, me parece que era 27 en grado de consumación. Si lo ponéis también estaría bien, pero claro, tener en cuenta que ya habéis gastado la mitad por lo menos del espacio en las actuaciones y os quedan las infracciones todavía. ¿Qué más infracciones habéis observado? ¿Alguna más? Escenario robo de supermercado, que hay que centrarse en la pregunta específica. Yo no he puesto ninguna más en... Yo tampoco. ¿Os habíais acordado del que estaba en el coche? ¿Todos? Sí, Sí. Vale, yo tampoco he visto más. Escenario ahora, accidente en el cruce. Motivo brevemente, y esto vale 6 puntos. Aquí el tema es accidente en el cruce. O sea, una cosa es el accidente en el cruce, que es la ambulancia con el turismo, y luego un minuto después, en el mismo cruce, se produce un atropello. Un atropello se produce porque está el copiloto de la ambulancia en ese punto, porque ha sucedido un accidente, pero el accidente ha sido antes. De hecho, ya estaba la ambulancia, ha sido bastante antes. ¿Vale? Son accidentes independientes. Entonces, ¿aquí a qué se refiere? Cuando dice en el cruce. Escenario en el cruce. Pues se supone que lo hacía entre el turismo y la ambulancia. Yo entiendo que sí. Sí, yo creo que también. yo así lo he Sí. interpretado. Pero Yo luego, un poco más adelante, aquí te pone escribe las actuaciones policiales respecto a cada uno de los vehículos. O sea, te habla Ya. del escenario en el cruce y ya te está metiendo aquí el vehículo C, que no está implicado en el accidente del cruce. Está implicado en el atropello que ha sucedido en el cruce al rato. O sea, al rato que ha tenido que pasar bastante rato, aunque pone un minuto, aproximadamente un minuto después. Un Lo que vehículo pasa es que turismo también cuya descripción coincide exactamente de tal. Nombra también el cruce, ¿no? En el atropello. Dime. Que nombra también el cruce en el atropello. En el párrafo de con posterioridad. Sí, con posterioridad, un vehículo turismo cuya descripción, o sea, está en el cruce porque es en el mismo sitio. Se ha chocado la ambulancia con el turismo. Ha salido el de la ambulancia que ya estaba fuera y tal, o sea, bueno, pone un minuto, pero lo que os da igual un minuto que 10. Son accidentes independientes. Vale, otra cosa hubiera sido que al frenar o al impactar en la ambulancia con el turismo, o el vehículo que venía detrás del turismo no le da tiempo a frenar y lo embiste también. O luego hay otro que viene por el otro lado y ¿vale? Todo a la vez. Pero en el momento que ya ha pasado tiempo, se haya sucedido el accidente, se ha creado ahí en el cruce un obstáculo, lógicamente hay dos vehículos, y un minuto después aparece otro y atropella tal. Eso es otro accidente diferente, aunque esté relacionado con el primero, o aunque en el atestado incluso se podía poner a la vez, pero el hecho es que son dos accidentes diferentes, relacionados pero diferentes. Por eso cuando te dice aquí escenario accidente en el cruce, pues eso, no sé cómo decirlo. De todas formas, bueno, el accidente del cruce, la responsabilidad es de, fijaros qué hueco tiene aquí, no puedes poner la responsabilidad del primer accidente y del segundo. Yo he entendido que se refiere, igual que habéis entendido vosotros, al primero de la ambulancia con el turismo. Bueno, ¿y aquí qué habéis puesto? El accidente del cruce, la responsabilidad es de... ¿De quién El es? vehículo B, ¿no? El vehículo B, que es el turismo. Yo he puesto Sí. la ambulancia. A ver, Yo tú has puesto también. la ambulancia, las comentaba antes los motivos. El que ha puesto el vehículo B, ¿por qué motivos has considerado que el B es el culpable de
Yo he puesto al no respetar la preferencia del vehículo de emergencia circulando con las señales óptico-acústicas activadas. Creo que Pero las ponía, ¿eh? tú cuando ves un vehículo de emergencia tienes la obligación de apartarte y dejarle pasar. Vale, lógicamente aquí no lo ha dejado pasar porque ha habido un accidente. El tema es, ¿lo ha visto o no lo había visto? ¿No se había enterado a consecuencia de ir bajo la influencia de bebidas alcohólicas? ¿Es relevante que vaya bajo la influencia de bebidas alcohólicas para la producción del accidente? Pues igual ahora que lo dices, sí. Pues no. No me cambiéis de opinión los que habéis acertado. No, yo el de la ambulancia le metí a la multa. O sea que... A ver, el accidente se produce en un cruce en el que una ambulancia rebasa un semáforo en fase roja. ¿Vale? Luego se podría determinar que no se ha enterado el del turismo porque va bajo los efectos del alcohol o por el motivo que sea. El caso es que la ambulancia, aunque llevaba las luces y la acústica puesta, no ha respetado una señal de rojo. Los vehículos prioritarios, ¿vale? Pueden rebasar semáforos en rojo y pueden saltarse la señalización. De hecho, bueno, estáis harto de ver por ahí de ambulancias. Pero tienen que cerciorarse primero de que los vehículos le van a ceder el paso o que se han detenido. No puedes rebasar un semáforo en fase roja a la buena de Dios y provocar un accidente, que es lo que ha pasado. Por lo tanto, la responsabilidad del accidente es claramente de la ambulancia. Otra cosa, que luego le puedas poner al del turismo una denuncia de que va bajo los efectos del alcohol o que no se ha enterado porque va bajo los efectos del alcohol, eso es independiente, pero el accidente ha producido un turismo que circulaba bien, porque no te dice que haya rebasado ningún semáforo en fase roja tampoco ni nada, él iba bien por el cruce, ha venido una ambulancia, ha rebasado un semáforo en fase roja y lo han vestido. La culpa del accidente la tiene el conductor de la ambulancia. ¿Claro todo? ¿Habéis entendido por qué? ¿Y por qué es independiente de que vaya o no influenciado el conductor del vehículo B? Ujú. O O sea, sea, él va daría igual, circulando... ¿no? Dime. Quedaría igual, aunque no fuera influenciado, daría igual, sería ambulancia por el semáforo y ya está, ¿no? Que si Claro, no se ha cerciorado de que le dan preferencia. efectivamente. Esto es, claro, porque como él va circulando y el conductor del vehículo que va bajo la influencia de bebidas alcohólicas tenía que haber observado, haberse percatado de la presencia de la ambulancia y haberle cedido el paso, el caso es que no se lo ha cedido, ¿vale? Ha cometido una infracción, pero el de la ambulancia ha cometido otra infracción también, que es rebasar el semáforo en fase roja sin asegurarse de que se había detenido el vehículo o los vehículos en el cruce y que le dejaban pasar, ¿vale? O sea, el conductor tampoco te dice, porque tú, una vez que percibes las señales acústicas y luminosas, tienes la obligación de detenerte. Pero la ambulancia se tiene que asegurar, porque aunque tú tengas la obligación, tú a lo mejor no te has percatado, porque vas empanado, porque llevas la música a todo trapo, por lo que sea. Bueno, aquí la responsabilidad del accidente es de la ambulancia. De la ambulancia, puesto que el artículo 67 permite a los vehículos prioritarios estar exentos de cumplir las normas o señales de circulación. Les exige no vulnerar la prioridad de paso en las señales de los semáforos sin antes adoptar extremadas precauciones, hasta cerciorarse de que no existe riesgo de atropello a personas y que los conductores de otros vehículos han detenido su marcha. La ambulancia, que han vestido al otro turismo, ¿vale?, ha entrado en la intersección sin cerciorarse. No se ha podido cerciorar porque de hecho han vestido a otro vehículo de que circulaba otro vehículo por el cruce y lo han vestido. Por lo tanto, la responsabilidad del accidente es de la ambulancia. Entonces, Jorge, esta respuesta sería muy escueta para el hueco que hay, ¿no? Porque realmente eso tienes que ponerlo de la ambulancia así y ya está. Claro, tú tienes que poner, hombre, la responsabilidad es de la ambulancia, pero ¿por qué? Tienes que motivar la Sí, claro, responsabilidad, claro. Vale, vale. ¿vale? O sea, aunque el conductor del otro vehículo ha cometido una infracción, porque se tenía que haber detenido para dejar pasar a la ambulancia, ¿vale? Has cometido una infracción, ya está. Es como cometes una infracción y estacionas en doble fila. Has cometido una infracción y otro coche que viene detrás o has estacionado en una curva con poca visibilidad y tal. Y viene otro vehículo y te embiste. Vale, tú eres responsable de una infracción administrativa porque has estacionado donde no debías,
Pero el accidente lo has causado... No, el accidente que lo ha provocado ha sido el otro. ¿Que se ha producido, tú tienes parte de culpa moralmente porque has estacionado donde no debías? Sí. Pero la responsabilidad es del otro vehículo. ¿Vale? Porque, por ejemplo, tú tienes que tener el vehículo en condiciones de detenerlo ante cualquier tal. Estaba con poca visibilidad, pues igual. Si hay poca visibilidad, tú tienes que entrar en la curva o en el cruce a una velocidad que te permita detener tu vehículo en caso de que haya cualquier obstáculo en la calzada. ¿Vale? Luego podrás denunciar al otro conductor por aparcar donde no debe, en línea amarilla, en intersección o lo que sea. Pero el accidente, la culpa del accidente es de la ambulancia. Bueno, aquí os he puesto después los artículos, ¿vale? Lógicamente, estos son los artículos que determinan la prioridad de los vehículos en servicio de urgencia. Lógicamente no podéis poner todo esto aquí en este hueco, ¿vale? Eso os lo he resumido más o menos aquí. Esto sería lo que hay que poner. Aquí viene, estos temas ya lo vimos, conductores de los vehículos prioritarios deberán observar los preceptos de este reglamento, bla, 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 los conductores de dichos vehículos podrán igualmente... Bueno, esto que ya lo hemos visto en otro par de supuestos, por lo menos. Vale. Claro, esto lo tenéis claro porque el responsable de la ambulancia... Sí. Que de todas formas, si ponéis la ambulancia responsable porque no se ha cerciorado tal y el vehículo porque tenía que haberle cedido el paso al ser un vehículo prioritario y tal, tampoco restaría puntos, ¿vale? O sea, aunque la responsabilidad aquí en este accidente, la compañía que va a pagar es la de la ambulancia, porque ha sido ella la que ha dado, además que han vestido al turismo. Podría haber más debate si hubiera sido al revés, que el turismo, una vez que la ambulancia ha entrado en la intersección, el turismo embiste a la ambulancia, y podría haber habido más debate. Pero bueno, tal y como está ahora mismo el supuesto, si lo ponéis hasta aquí y luego hacéis otro inciso y el conductor del vehículo B tiene responsable porque no ha cedido el paso a un vehículo prioritario en servicio de urgencia, no estaría mal puesto tampoco, ¿vale? Posibles infracciones en el accidente. Ahora aquí qué huequillo tenéis también. ¿Qué infracciones habéis visto? 146 de la ambulancia, ¿no? Del semáforo. 146, el semáforo. Aquí, como veis, con este espacio no os da tiempo a hacer aquí y luego ir poniendo chasca, ¿vale? Sería artículo 166 del Real Decreto 1428/2003 del Reglamento General de Circulación por rebasar un semáforo en fase roja, y lo ponéis todo el tirón aquí, ¿vale? A los 200 euros, puntos. 4. Vale. Remitida responsable conductor. Vale, esto lo pondréis así todo del tirón, pero ponerlo. Responsable conductor y remitida esta que va al ayuntamiento. Vale, como tenéis muy poco espacio, no lo podéis poner lógicamente ahí como lo solemos hacer aquí cuando os dan espacio ilimitado, pero ponerlo, aparte de la infracción, las posibles infracciones, tenéis que poner a quién van remitida, punto, sanción, importe y demás. Aquí faltaría esto, lo de grave, la ley de tráfico y seguridad vial, 200 euros, 4 puntos, responsable, vale, más. Infracciones. Al vehículo que va con una tasa de alcohol 0,33. Ese también yo le he puesto, vamos, al artículo 20. Una Artículo administrativa 20. ¿Y por qué? pues por estar involucrado en la comisión de un accidente y dar más de la tasa permitida con 500 euros y 4 puntos. Es el conductor, pero el conductor que hemos quedado que era, porque el conductor, según los testigos, me pone además que hay varios testigos, es el verdad. ocupante. Sí. Y ir de copiloto borracho no es denunciable. No, eso nada.
Un 379, ¿no? Pero entonces es un 379.2, sí. Y un 379.2. 383 por negarse, ¿no? ¿Por qué? Por Por la síntomas. influencia. Por la influencia. Y luego aquí, pues eso, conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas y si ponéis las penas, aunque sea de manera escueta, mejor. Más. 383 por negarse, ¿no? A someterse a la prueba. La negativa. Más. El 21 del Reglamento General de Circulación, ¿no? Un reglamento general de circulación, aunque el 21 realmente está hecho para conducir bajo o negarse a someterse a las pruebas alcohólicas en vehículos que no son de motor, porque si son vehículos a motor, sabéis que es el 383, se pone también. No se tramita, igual que si fuera el artículo 20, pero se pone también. Lo que sí que tenéis que poner aquí, 21 por negativa, sometimiento tal, y bla, 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 que si puntos y tal, y luego que no se tramitará hasta la sentencia. Eso acordaros. Más. Esta, Jorge, es muy grave, pero esta eran 1.000 euros, ¿no? 1.000 € y 6 puntos. Vale, igual que Esta la es de como si droga, diera ¿no? más del doble, sí. Vale. Esto es lo que digo, es como si diera más de 0,50. Más denuncias. ¿Y se le pone 1.000 euros porque está involucrado, porque sí, en el accidente o...? No, porque la denuncia Mira, por negarse a someterse a la prueba de alcohol son 1.000 € y 6 Ah, puntos. vale, vale, sí. Si das positivo, hasta el doble son 500 € y 4 puntos, y más del doble de 6 puntos y 1.000 €, pero si te niegas son directamente 1.000 € y 6 puntos. Vale. Más denuncias. Esta de aquí, de todas formas, la 033, que podría ser una del artículo 20, lo podéis poner en caso de que realmente se demostrara que el conductor es quien dice ser y se equivocaran los testigos, ¿vale? Lo podéis poner. De hecho, no está mal puesto. En Porque la en este caso actuación, no sería delito porque la culpa no ha sido de él, aunque está implicado en un accidente de tráfico, aparte que ha dado menos de 0,40. ¿Vale? Pero esta solo tendríais que poner, si la ponéis, al conductor o quien manifiesta ser el conductor, ponéis aquí en caso de que se demostrara que finalmente sí que era realmente el conductor, ¿vale? Aunque Jorge, en un parece claro supuesto por lo que dice el así, supuesto que no lo es. Dime. en este supuesto, por ejemplo, o en otro semejante que te hable sobre que los testigos testifican tal esto, por ejemplo, o sea, tú no sabes la versión, la verdadera. Entonces, si te pide infracciones, pones, pues, como aquí, ¿no? Las dos y poniendo el supuesto de que tal, tal, ¿no? En caso de que se pudiera demostrar las manifestaciones de los testigos que tal, sería esto. En caso de que no, lo otro. O sea, Vale, vale. sí, pero tú lo que haces cuando vas a un accidente y hay testigos, se filia a todos los testigos, ¿sabes? Si hay un accidente y tú tienes 2 testigos, 3, 7, me da igual, que te dicen, oye, que no, que el que conducía es este otro, tú le haces todas las diligencias al otro como si fuera realmente el conductor también, ¿vale? Ujú. Porque luego, o sea, tú no lo haces porque te haya parecido a ti, sino que hay testigos que te están diciendo que el que ha cometido realmente el delito ha sido otro, no es quien dice que lo ha cometido. Vale, está todo justificado, no habría problema. Ujú. Y encima te habla en el supuesto que hay varios testigos, si no me equivoco. Sí, ¿Dónde lo pone aquí? de abajo, al que los testigos identifican como conductor. Vale. Los testigos aquí en plural. Y aquí también te habla de testigos, manifiestan. Aquí yo entiendo que todo lo que se le haga al ocupante como si fuera el conductor está perfectamente motivado. Bueno, ¿qué más denuncias?
que veis que por mucho que las pongáis así extendidas y lo más escuetas posibles, va ocupando aquí entre la actuación y esto. Fijaros qué huequecillo teníais, ¿eh? Tampoco da para mucho. Que el folio tiene aquí 1, 2, 3, hueco para 3 preguntas enteras. Ya no se ha caído ha entrado el enunciado de la cuarta. Por eso la actuación del accidente que hemos visto antes no hay que venirse muy arriba. Esto por una parte está bien porque no deja tal, y por otra tenéis que tener mucha capacidad de síntesis. Bueno, infracciones. El caso es que las infracciones, el hueco es aquí y llevamos ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más infracciones. ¿Habéis observado alguna más? Creo que no. Yo no he puesto más. Me había metido las del B, pero. O sea, Como las del vehículo C. las del C también, ¿has metido aquí? Sí. Pero aquí no te cabe las del C, ¿eh? Aparte Ya, ya. que el vehículo fugado detenido, infracciones cometidas. ¿Vale? Aquí es donde tienes que poner las infracciones del C. Y tienes una pregunta específica de esto. Claro, pero en la actuación luego te pregunta el vehículo C. No sé cómo lo Claro, pone ese ahí. es el tema. Pero por eso, por las preguntas que ponen, aquí igual que te pone A y B y tal, menos las actuaciones con el vehículo A, B y C, por lo demás, parece claro que se refiere al primer accidente solo. Vale, vale. Pero si os cabe, las podéis poner aquí también, ¿eh? En caso de que el accidente se refiera no solo al accidente de daños materiales entre el vehículo A y B, sino también al C, que se ha producido en el mismo cruce, el vehículo C, ¿qué infracciones habéis visto? Yo, o sea, en este caso también tengo apuntado una cosa que era en plan duda, porque lo del tema del servicio de urgencia y demás sí que lo había apuntado y demás, pero luego pensé en realidad que al estar en servicio de urgencia, digo, vamos, yo no lo habría puesto la del semáforo y luego más tarde pone que las infracciones que en este proyecto tengan consideración de graves, vaya, que el no respetar, digamos, la intersección, no haberse cerciorado de que el otro estaba detenido, Sí. yo lo he puesto como 200 euros y que no conlleva puntos en principio. O sea, no le habría puesto la del semáforo. Pero del semáforo, ¿qué te dice? Que no puede rebasar el semáforo sin cerciorarse de que no existe riesgo de atropello a personas y que tal. Como existía riesgo y lo ha rebasado, no ha respetado el semáforo. Vale, vale. ¿Vale? Esta no está mal puesta, aunque realmente puede rebasar los semáforos en rojo. Para poderlo rebasar en rojo se tiene que cerciorar de que no hay riesgo. Y como había riesgo, no podía rebasar el semáforo, por lo tanto, Por lo tanto, es vale. se le puede poner la de rebasar el semáforo en rojo. Sí que es verdad que, o sea, esto es porque es todo teórico, ¿vale? En un tema teórico tú tienes que poner todas las infracciones que vean. Luego no le vas a poner todas. Si le pones una al 67, ¿vale? Pues no respeta entrar en una intersección sin cerciorarse tal, no le pondría la del semáforo también, porque estarías denunciando los mismos hechos, de dos maneras diferentes. ¿Vale? Es como si una persona está estacionada en una intersección, obstaculizando el tráfico, línea amarilla, y además hay un rebaje de minusválidos. Y le pones 3. No, eso no va así. Los hechos son 1. Le puedes poner la que quieras o le puedes poner las 3 en una. Estacionar en intersección, obstaculizando gravemente la circulación, en línea amarilla y rebaje para minusválidos. Y luego la sanción a la más grave de todas ellas. Pero no le puedes poner 3 por los mismos hechos. ¿De acuerdo? Ok. Pero esos efectos prácticos, como os digo, en tema de un supuesto práctico, teoría, todas las infracciones que veáis, todas se denuncian. Porque en realidad son infracciones que ha cometido, aunque luego solo se denuncie una o lo que sea. Más. Del vehículo C, ¿qué infracciones? Hemos visto ya las de el 237 que ha cometido, bueno, que están ahí arriba, y el robo, El tal. robo, Pero en el tema del cruce, las infracciones que ha cometido en el tema del cruce, ¿cuáles son? Las lesiones por primero las imprudencia. lesiones.
152. Imprudencia Punto grave. uno. Sí, Referencia al 149. 149. ¿Por qué? yo he puesto 147.1. 149 no era pérdida de un órgano o una cosa así. Sí. Este le ha roto el fémur, vale, que sí que es una putada que debe doler además un montón, pero no le ha arrancado las piernas a cuajo, ¿sabes? O sea, eso te lo arregla. Y luego el neumotórax, pues bueno, tampoco te dice... En principio aquí pondría un 147. De poner el 149 es mucho Por el presumir. neumotórax, ¿no? Pero bueno. Vale, Pero vale. bueno, que sí, que si tú todo lo que pongas y luego lo motivas bien, no hay problema. Yo aquí entiendo que es un 147.1. Vale, vale. Pero si tú pones 149 y motivas bien los motivos por lo que crees que es el 149, vale, ¿qué más lo habéis puesto? El 152 en relación al 147 o 149, ¿y cuál más? He puesto Y un después, 380. Luego el 147 habrá que ponérselo también, ¿o qué? La causa de lesiones. sí, Vale, un delito de lesiones por imprudencia grave. Y luego las lesiones. Dime el 380. Esto digo, esto lo ponemos todo porque es teórico, ¿vale? No os confundáis luego, no os hagáis líos con la práctica, que aunque luego no se haga así. Es un delito del 152, ¿qué es lo que te dice? Lesiones graves por imprudencia grave, ¿no? 152. El que por imprudencia grave causare alguna de las lesiones previstas en los artículos anteriores será castigado en atención al riesgo creado y el resultado producido. ¿Vale? Este, en realidad, engloba al 147. ¿Vale? Aquí es donde pone la pena de prisión de 1 a 3 años si se tratase de las lesiones del artículo 149, de 6 meses a 2 años del 150, o de 6 a 18 meses si se tratara de lesiones del apartado 1 del artículo 147. El 147. Que por cualquier medio o procedimiento causare a otro una lesión que menoscabe tal, pena de prisión de 3 meses a 3 años o multa de 6 a 12 meses. El tema es, si tú haces unas lesiones por otro medio, es prisión de 3 meses a 3 años o multa de 6 a 12 meses, y en el 152 está diciendo el que por imprudencia grave causare alguna de las lesiones previstas, llegado en atención al riesgo creado, y son del 147, prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 18 meses, o el tema de que fuera con vehículo a motor, se impondrá asimismo la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor o ciclomotores de 1 a 4 años. Entonces, aquí la prisión es de 3 a 6 meses o multa de 6 a 18, y aquí la prisión es de 3 meses a 3 años o multa de 6 a 12 meses. ¿Cuál es más grande? Lesiones, ¿no? Las lesiones. sí. Entonces no puede ser que te caiga más si haces las lesiones con toda la mala leche del mundo a propósito, que si la haces por mucho que sea por una imprudencia. Por eso se ponen las dos cosas. Luego el juez determinará lo que sea. Aquí hay delito de lesiones por imprudencia grave y las lesiones propiamente dicho, porque aquí pone por cualquier medio o procedimiento. Y como estamos en un supuesto, esto además es todo teoría, se ponen las dos, el 152 y el 147. Más, ¿qué habéis dicho?